buenas mañanas. Dios les bendiga grandemente, ricamente en este nuevo día que nuestro Dios Padre nos permite estar disfrutando. Qué bendición poder estar junto a ustedes una nueva mañana compartiendo una porción de la palabra, cual nutre nuestra vida espiritual y nos edifica día a día para acercarnos más al modelo perfecto que es Jesucristo. En esta mañana tenemos la grata bendición de recibir una hermosa enseñanza que está titulada Recordatorio. La cita bíblica es 2 de Pedro 1:12 y dice de la siguiente manera: leemos la palabra en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en las verdades que se les enseñó. Cuando salimos de caminata por algún sendero en las montañas o por la ribera de un río, el deleite que nos produce es proporcional al estado de fatiga que experimentamos. Al partir, desbordamos de entusiasmo y energía, estamos bien vestidos y nuestro calzado luce cómodo y limpio. Con el pasar de las horas, sin embargo, el calzado comienza a apretar nuestros pies, la ropa se desacomoda y sentimos el calor y la fatiga que inevitablemente acompañan a un paseo de esta naturaleza. Cuando más larga sea la caminata, mayor será la sensación de agotamiento y menor el encanto del paisaje a nuestro alrededor. Hoy el devocional, la enseñanza nos ilustra con una caminata por algún sendero montañoso o por alguna ribera de un río, pero podemos también hablar sobre una caminata en un hermoso campo, una caminata por la rambla, una caminata por las calles de tu ciudad, de tu vecindario. Llega un momento de que van transcurriendo los kilómetros y van transcurriendo los minutos, que es totalmente diferente desde el punto de salida al punto de llegada. Cuando tú sales, estás con energía, estás cómodo, tus calzados están limpios, tu ropa está muy arreglada, está cómoda, pero al pasar de los minutos, cuando tú empiezas a avanzar, entonces empiezas a sentir fatiga, sentir incomodidad, el calzado ya te aprieta, el calzado te molesta, el calzado ya puede hasta estar sucio, con polvo, con lodo, dependiendo el lugar donde estés caminando. La ropa ya empieza a incomodarte, propio de su mismo sudor corporal, bien, del esfuerzo, del moverse, de la movilización. Entonces, el paisaje que tú en principio sentiste en tu corazón o en tus pensamientos disfrutar, ya no estás deleitándote ni disfrutándolo de la misma manera, porque hay una incomodidad que no te permite deleitarte al 100%. En ocasiones podemos experimentar cierto alivio si nos detenemos por un instante y aprovechamos para sacarnos el calzado y sacudirlo, para que salga la tierra y las piedritas que se nos metieron por el camino. Quizás sea una buena idea quitarse alguna prenda que ya no cumple la función de abrigarnos. También podemos aprovechar el momento para volver a acomodarnos la ropa y sacudirnos el polvo que se nos ha pegado. Y si no existe ningún apuro por llegar al destino, no estará de más sentarse debajo de algún árbol frondoso para refrescarse un poco. En ocasiones, cuando tú sales a hacer estos tipos de recorrido, cuando tú no estás muy apurado, cuando tú tienes el tiempo, muchos de ustedes por necesidad y otros no por necesidad toman un descanso, toman una pequeña pausa. Bien, ¿cuántos? A mí me ha pasado que tomas una pequeña pausa para sacarte los zapatos, el calzado, para sacar esas piedrillas que en algunas ocasiones se van introduciendo a lo largo del camino. Bien, sacudirse, te sacas alguna prenda de que ya te está incomodando, te refrescas con agua, te puedes
hasta mojar la cabeza, mojar la cara, bien refrescarte. Y hasta algunos momentos se toma un pequeño descanso, pueden ser de 10, 15, 30 minutos, dependiendo del tiempo que tú dispongas, bajo de alguna linda sombra, de algún lindo árbol refrescante donde pueda correr una suave brisa que pueda refrescar esa caminata. En la vida espiritual nos sucede algo muy parecido. Las presiones, los apremios y los desafíos que cada día suelen desacomodar las verdades elementales que guían la vida de todo seguidor de Cristo, olvidando aún las enseñanzas más básicas, asumimos actitudes y comportamientos que son más propios de aquellos que nunca han conocido el camino. En esta analogía y en esta ilustración que podemos ver con esta comparación de una hermosa caminata por algún sendero montañoso, por alguna ribera de un río, por algún campo, por las calles de nuestro vecindario, vemos que hay una gran analogía, hay una gran ilustración por nuestro caminar de nuestra vida espiritual. En nuestro diario vivir, muchos de nosotros sufrimos diferentes ataques, problemas, adversidades. Hay muchas veces que son días malos y todo eso se va acumulando o va molestando bien a nuestros principios del reino de Dios, a nuestras verdades que hemos aprendido al llegar a Jesucristo a través de su palabra. Muchos de nosotros nos dejamos envolver, ¿sí?, por los problemas. Pueden ser problemas financieros, pueden ser problemas de salud, pueden ser dificultades en el matrimonio, adversidades con los hijos, adversidades en tu estado emocional, y se te olvida diferentes principios que encontramos en la palabra de Dios, diferentes enseñanzas que Jesús mismo las dio y las encontramos hoy en las Santas Escrituras. Aunque ya conozcamos muy bien estos principios elementales del reino, es bueno que alguien nos los recuerde. No es tiempo perdido el que invierte un líder en volver a repasar las verdades que constituyen el ABC de la vida espiritual, pues periódicamente necesitamos detenernos para asegurarnos de que no nos hayamos desviado de aquel fundamento que Cristo colocó en nuestras vidas cuando volvimos a Él, cuando nos volvimos a Él. En la analogía, en la ilustración, resaltábamos que por momentos nos frenamos, nos paramos para sacudir nuestra sandalia, para sacudir nuestro calzado, para quitarnos las piedrillas que nos molestan, para quitarnos algún abrigo, alguna prenda que ya está de más llevarla. Nos detenemos muchas veces abajo de un árbol para refrescarnos con un deleite y un refrescante aire de alguna brisa de esos hermosos árboles. Bueno, en nuestra vida espiritual muchas veces es igual. A lo largo del caminar, esos problemas, esas dificultades, esas situaciones empiezan a estorbarte, empiezan a estorbarte, te empiezan a estorbar, empiezan a ser como piedras en el zapato, empiezan a incomodarte. Y es bueno en ocasiones detenerse para repasar los principios del reino. Es bueno muchas veces detenerse y escuchar la palabra de Dios. Es bueno que el líder te enseñe la misma parábola, la misma enseñanza, y tú puedes decir en tus pensamientos: yo ya escuché de esa prédica, yo ya escuché que el pastor el año pasado o hace 2 años habló sobre ese relato bíblico, o yo escuché a un predicador en las redes sociales, o a un hombre de Dios muy usado por Dios y reconocido a nivel local e internacional que habló de ese pasaje. Yo ya lo sé. No caigas en ese error, porque aunque ya conozcas el ABC del Evangelio, nunca está de más que el líder, que el predicador, que tu pastor, tu mentor puedan reiterar las enseñanzas del Evangelio en tu vida, porque muchas veces, y nos pasa a lo largo del caminar, esas pequeñas piedras que representan los problemas, que ilustran las dificultades de nuestro diario vivir, empiezan a incomodarte, y en muchas ocasiones, conociendo la palabra, en los momentos de prueba, de gran tribulación, no recuerdas lo que tanto se te ha enseñado y lo que tanto has leído en las Santas Escrituras, y no los pones por práctica. Es por esto que el apóstol Pedro no pide disculpas por recordarles a los receptores de su carta las verdades que ha recibido de Cristo.
no hace más que imitar el ejemplo que recibió del Señor, quien repitió las mismas verdades una y otra vez a sus discípulos. Por eso el relato bíblico de esta mañana dice así: por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en las verdades que se les enseñó. Pedro sabía que al que le estaba enseñando, al que le estaba recordando, eran personas que son maduras y estaban firmes en ese momento. No le estaba hablando a hombres que estaban descarriados, a hombres que estaban débiles en la fe, sino le estaba hablando a hombres que estaban firmes en la fe. Pero él sabía, por experiencia propia, del modelo de Cristo, que constantemente él recordaba los mismos principios de diferentes formas. Entonces, el apóstol Pedro dice: por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en las verdades que se les enseñó. Ya sabían muchas enseñanzas y estaban firmes, pero de todas formas, el apóstol Pedro les recordaba, estaba allí para recordarles. Por eso, no podemos caer nosotros en diferentes errores en el Evangelio, de decir: ay no, yo ya escuché esa palabra, ya escuché esa enseñanza, yo ya pasé por las escuelas, yo ya pasé por los talleres, yo ya pasé por diferentes enseñanzas de diferentes pastores. Siempre es bueno que estemos aprendiendo, siempre es bueno que se nos esté recordando la palabra de Dios, siempre es bueno que estemos conectados a la palabra de Dios. Y aunque 10, 15 años atrás ya pasaste por un seminario, ya pasaste por diferentes talleres, ya pasaste por diferentes enseñanzas, puede ser en sanidad interior, puede ser en liberación, puede ser en el matrimonio, puede ser en el hogar, enseñanza que se te dio de la oración, enseñanza que se te dio en el ayuno, enseñanza que se te dio en la fe, enseñanza que se te dio en el orar por los enfermos o predicar, enseñanza que se te dio sobre las finanzas, enseñanza que se te dio sobre, no sé, la guerra espiritual, etcétera, la intercesión, etcétera. No importa si hace 10, 15 años lo recibiste, vuelve a recibirlo. Porque así como el apóstol Pedro le estaba recordando constantemente, aunque ellos ya lo sabían, aunque ellos estaban firmes en lo que habían sido enseñados. Y eso aquí vemos un principio, el principio que Jesús utilizaba. Para evitar que este proceso se vuelva monótono, podemos también imitar la creatividad de Jesús, quien lograba exponer los mismos principios en historias y contextos diferentes, de modo que sus oyentes tenían la sensación de estar escuchando algo nuevo. En muchas ocasiones, sin embargo, no era otra cosa que la reiteración de los principios ya enseñados. Cuando tú ves las parábolas, las enseñanzas y acontecimientos de Jesús, podemos ver que hay ciertas perlas escondidas con diferentes palabras, con diferentes personas, pero son los mismos principios. Por ejemplo, principios de fe, principios de creer, principios de orar, principios de sanidad. Siempre estaba dando los mismos principios, principios de entrar al reino, principios que el reino se ha acercado, principios de arrepentimiento. Eran diferentes enseñanzas, pero conectaban un mismo mensaje. Y de esa forma, aquellos que les escuchaban, no se hacía algo monótono, no se hacía algo pesado, no se hacía algo cansado, no se hacía algo que ya no se quisiera escuchar, sino que siempre estaban queriendo escuchar lo nuevo, bajo un rema nuevo, pero el centro de la palabra la misma. Y en esta época, donde lo novedoso deslumbra, es bueno recordar que los antiguos senderos no tienen fecha de vencimiento, siempre están vigentes. Yo te animo en esta mañana a que tú puedas entender que los antiguos senderos no tienen fecha de vencimiento, siempre están vigentes, siempre están en un rema constante por el Espíritu Santo. Por eso, no importa cuando tú vas a la iglesia, cuando tú te sientas a escuchar un devocional o te sientas a escuchar una predicación, van a hablar sobre un texto de que ya escuchaste, de que ya has estudiado. Siempre estate atento, con expectativa, con hambre y sed de la palabra, porque Dios te va a enseñar algo nuevo o Dios te va a recordar lo que te habías olvidado. Va a ser algo refrescante. Yo puedo dar testimonio y puedo testificar que esto es así. A mí muchas veces yo he estudiado y me ha tocado
participar en servicios donde el predicador o la predicadora están hablando sobre el mismo texto que yo he pasado horas estudiando. Y puede ser que está hablando sobre otro contexto o otras ilustraciones, pero yo ya recibo de lo nuevo, recibo de lo fresco y es refrescante y es un recordatorio para mí. Así que puedas tener día a día ese recordatorio de la palabra de Dios y nunca tengas por poco la santa palabra. Siempre ten un espíritu enseñable y un espíritu que la palabra va a edificar y bendecir tu vida. Y Dios siempre te va a hablar en el ahora cuanto tú necesitas, porque el rema de Dios por el Espíritu Santo siempre está activado aquí y ahora. Dios te guarde, Dios te bendiga, comparte este mensaje y seamos de bendición. Shalom, shalom, te espero mañana para una nueva enseñanza en las Santas Escrituras.